Bueno, yo quiero decirle que el Señor me regaló para ustedes el siguiente tema. Hoy vamos a trabajar en este tema titulado Reconciliados para reconciliar. ¿Cuántos dicen amén? Reconciliados para reconciliar. Vamos a nuestra Biblia, que creo que todos tenemos. Y si no tiene, en la iglesia del Shaddai, donde Dios permite que mi esposo y yo pastoreemos, decimos, cómprese una. ¿Usted qué creía? ¿Que le iba a traer yo una? No, señor. Usted no tiene Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Cómprese una. Así sencillo. Algunos lo tienen digital. Bueno, todo eso es válido. Si no abre WhatsApp, si no abre Instagram, si no abre Face, porque después se distrae. Listo. Si no tiene la capacidad de eso, entonces escuche, y aquí siempre creo que nos colabora. Colosenses capítulo 1. Señor Dios, te damos gracias. Bueno has sido y extremadamente bueno. Gracias por tus milagros y por tus maravillas. Gracias. Aquí está nuestra mente para que nos des inteligencia y nuestro corazón para que nos des sabiduría y nos des vida y vida en abundancia. Dios mío, que tu palabra sea bálsamo en nuestros corazones, como la familia de la fe que somos, como la iglesia de la cual usted es la cabeza. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Colosenses capítulo 1. Voy a permitirme leer desde el versículo 15 en adelante, aunque vamos a referirnos a todo el capítulo cuando estemos desarrollando el tema. Del versículo 15 en adelante me permito leer en el nombre del Padre, del Hijo y la revelación del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Una orquesta, imagínese usted una orquesta sin director, un partido de fútbol sin árbitro, un grupo de estudiantes sin maestros, un automóvil sin un conductor, una iglesia sin Cristo y sin un pastor. Definitivamente eso sería un caos. Definitivamente eso no funcionaría. Pablo escribe a los cristianos de la iglesia de Colosa. Colosa era una ciudad a 160 kilómetros al oriente de Éfeso, y esta ciudad era un centro comercial o centro de comercio, más bien. Y era una encrucijada lo que allí había de ideas, de filosofías y de religiones. ¿Por qué introduzco el hecho de que
si hay una orquesta sin director y un partido de fútbol sin árbitro y un grupo de estudiantes sin maestros y un automóvil sin conductor y una iglesia sin Cristo y sin pastor, es un caos. Porque los cristianos de Colosa se iban a convertir en un caos si no había quien dirigiera sus pensamientos. Y es que nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a situaciones erróneas, porque los pensamientos mal direccionados es como si fuera una orquesta sin un director. En la ciudad de Colosa, donde estaban los cristianos de ese momento, por eso se habla a los colosenses, Pablo quiere combatir, quiere hacerle frente a las herejías que allí circulaban y que afectaban a la iglesia de Jesucristo en ese momento. Y ¿qué es una herejía? Es aquello que quiere predominar como si fuera una verdad, pero es una ¿qué? Mentira. Una herejía es una verdad a media, y una herejía son enseñanzas que van en contra de los principios espirituales del reino de Dios. Se dice que Pablo desde la cárcel escribe esta carta y empieza a decir y empieza a anunciar que la imagen del Dios invisible y el creador de todo, y que todo se hizo y que todo fue hecho por Él y para Él. ¿A quién se refiere? A Jesús. Toda doctrina secta que hable en contra del verbo hecho carne es una herejía. En ese sentido podemos mirar que Pablo quiere decirle a los cristianos de Colosa: necesitamos hacerle frente a las mentiras que quieren distorsionar la divinidad, y la divinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, refiriéndose Pablo a Jesús en todo el contexto que leímos. Para ello necesitamos meditar en varios momentos, y quiero llamar su atención al primer momento, titulado Un llamado a la reconciliación. Este es nuestro primer momento. A partir del capítulo 1, los primeros versículos hacen referencia a que Pablo enfatiza que él ora por estos cristianos y ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad e inteligencia espiritual. Diga conmigo, espiritual. ¿Qué pasa? Es que hay una voluntad y un conocimiento que no es espiritual, que es natural. Y Santiago nos dice que todo lo natural y terrenal, ¿cómo es? Diabólico, porque no es de Dios. Entonces Pablo dice, le habla a los cristianos en Colosa y dice: quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuántas veces hemos fallado como iglesia porque le damos veracidad a la inteligencia artificial? A la inteligencia humana, que sabemos que bien usada es de Dios, pero hay una inteligencia espiritual que sobrepasa lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo quería guardar ese saber, ese conocimiento, y dice: yo oro por ustedes, hermanos de Colosa, yo oro por ustedes para que sean llenos, diga conmigo, llenos. ¿De qué conocimiento? Del humano, del terrenal, del artificial. No, de la voluntad y sabiduría e inteligencia espiritual que viene de Dios. Luego entonces su énfasis es que se reconcilien con el conocimiento de la verdad. ¿Y cuántas mentiras hay en el sistema? Pare de contar. De hecho, Pablo contrarresta esta parte porque él quiere que los cristianos de Colosa se reconcilien en su manera de pensar. Es que tenemos que renovarnos en la manera de ¿qué?
de pensar. No es el conocimiento humano, es el conocimiento divino. Así que Pablo hace un llamado a reconciliar a los cristianos de ese momento para que participen de una herencia. Y esa herencia no es humana. ¿Cómo es esa herencia? Espiritual. Y también nos quiere reconciliar. Dice Pablo, yo quiero que sean reconciliados en la libertad a la que fueron llamados. ¿Y cuál es el número uno del sistema? El libertinaje, no la libertad. De hecho, en casa hay que tener mucho cuidado, porque en casa y en la iglesia se mete un ¿qué? Libertinaje. Pero Pablo dice, no, los llamó el Señor de la potestad de las tinieblas a la luz, por cuanto nuestra manera de pensar es diferente. Un llamado a la reconciliación, a volvernos al pensamiento correcto de Dios, a volvernos a los principios espirituales de Dios, a volvernos a lo que Dios dice que es. No podemos darle dualidad a la palabra, no podemos darle dualidad a los pensamientos e inteligencia espiritual, cambiarla por lo que dice el sistema. No, porque entonces sería una herejía. Pablo dice, enfatizo orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento. ¿Qué pasaba en ese momento? Había un conocimiento donde el gnosticismo merodeaba, por decirlo de esa manera, y el gnosticismo que decía, podemos tener conocimiento bastante y eso nos lleva a Dios. Y usted sabe que no es así. Hay un conocimiento que nos lleva a entender que Dios me busca, que Dios me llama, pero que yo no tenga un conocimiento profesional no significa que usted no pueda llegar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque este es el conocimiento que es espiritual, que me lleva a Dios. Y entonces los gnósticos de ese momento decían que era relevante conocer, saber, y que eso los ligaba a Dios. Mas Pablo dice, no es así. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la verdad? En Jesucristo. Diga conmigo, la verdad está en Jesucristo. Y entonces Pablo da unas características de quién es la verdad, y nos dice de la siguiente manera a partir del versículo 18, y dice, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación, es el creador de todas las cosas, es la cabeza del cuerpo, que es que la iglesia. Es que la cabeza de la iglesia no es la moda. La cabeza de la iglesia no es tu manera de pensar. La cabeza de la iglesia no es la infraestructura. La cabeza de la iglesia no es si te parece o no te parece. ¿Sabes cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y Pablo dijo, no es como dicen ellos, los gnósticos, estos herejes. No, el conocimiento que yo debo tener como cristiano es un conocimiento espiritual. Cuando usted tiene un conocimiento espiritual, va a discernir qué es de Dios, qué no es de Dios, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me puedo poner, qué no me puedo poner, y se acaba todo. Es que el problema está en que queremos poner de cabeza en la iglesia otra cosa. Y Pablo dijo, no es el conocimiento, no es la herejía que practica la ciudad de Colosa, es que Cristo es todo en todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy tenemos un llamado a la reconciliación. Dios quiere reconciliar tu pensamiento, el correcto, a lo espiritual. Ese es el llamado, a unirnos a Dios, a unirnos a Jesús. Hay un segundo momento muy importante. Bueno, antes de pasar a quiero decirles algo. Desafortunadamente en la actualidad hay unas prácticas muy equivocadas. Hay un grupo que se ha solidificado y está en redes, está a nivel mundial, y son este grupo que tienen orientaciones sexuales equivocadas. Ya tienen pastor, ya tienen bandera,
ya tienen feligreses, ya cantan lo que cantamos nosotros, ya lo cantan. Y escuchaba un documental que estaban allí, había un cristiano y había uno de ellos representados, vestidos a su manera, asumiendo que Dios sí existe, pero que él no cree en el libro de la Biblia. Yo, cuánta herejía. O sea, creen un Dios porque ellos dicen que Dios es amor, y no es que ellos digan, es que la Biblia me dice que Dios, ¿qué? Es amor. Pero ellos interpretan para salvaguardarse en su pecado que el amor de Dios, y sí, Dios sí los ama, pero ellos están equivocados. No porque nosotros querramos decirlo, es que Pablo estaba contrarrestando eso en ese momento y no está ajeno a la actualidad. Entonces todo el mundo, es más, todo el mundo ve los documentales, todo el mundo hace, todo el mundo se ríe, como que ya parece que fuera ¿qué? Tan normal. Y ellos, él decía, yo creo en Dios, pero ese libro, ¿qué me asegura que ese libro sea de Dios? Yo decía, tanta locura, tanta ignorancia. Entonces creen en un Dios pero no creen en la palabra de Dios. Entonces no sé cuál es el Dios que cree, ¿verdad? Y como hoy vemos que estas prácticas van metiéndose en nuestra sociedad, en los colegios, en las universidades, y no se asuste si ve a alguien que de pronto sale con la bandera y dice, ¿qué pasó aquí? Porque la herejía, la falsa enseñanza, las filosofías huecas son las que están gobernando. Pero no solo ahora, los colosenses estaban rodeados de eso. Y por eso debe haber una iglesia que entienda que ha tenido un llamado a la reconciliación, al pensamiento correcto, a lo espiritual y no a lo humano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Puede aplaudir a Dios en esta mañana. Puede darle toda la honra a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo momento, del versículo 18-19 en adelante que leímos, le he puesto por nombre reconciliados con propósito. Diga conmigo, reconciliados con propósito. Es que no puede haber un llamado si no hay un propósito. Y la iglesia de reconciliación, antes Iglesia Bautista Evangélica Príncipe de Paz, así nos llamábamos, y ahora Iglesia de Reconciliación, así nos llamamos ahora. Qué chévere, qué bonito, todo eso está en el plan de Dios, gloria al Señor. No puedo olvidar el propósito por el cual existe. No podemos ser ajenos al propósito. ¿Y qué es el propósito? Eso es eso que te dice por qué existes, por qué haces las cosas, por qué vives. Porque es que de hecho hay gente que existe pero vive mal. La iglesia debe vivir con un propósito claro. Por eso, reconciliados con propósito, porque Pablo enfatiza que Jesús es la cabeza de la iglesia y que al Padre le agradó a que en él habitara la plenitud. Diga conmigo, plenitud. Mire, el propósito está en reconocer que fuera de Dios estamos despropositados. El propósito se consigue en saber que Dios, a través de Jesús hecho hombre, allí estaba la plenitud de todo, de lo que está en los cielos como de lo que está en la tierra. Luego entonces, si usted y yo nos salimos de Jesús, estamos despropositados. Pablo quiere que los de Colosa puedan entrar en la verdad que es la plenitud de Cristo. Y hace referencia de que Jesús era completamente humano y completamente divino. Eso es la plenitud. Luego entonces, ¿cuál era la herejía, el problema que se daba en la ciudad? Y es que este personal que era muy, decimos, son muy sabios, pero que no lo son, simplemente tenían conocimiento. Ellos tenían una idea griega de que Jesús no podía ser humano y a la vez que Dios.
Ese era su pensamiento. Dice, no puede ser, porque nunca los pensamientos espirituales podrán encajonar en los humanos. Jamás. Los pensamientos de Dios, todo lo que es espiritual, no encaja en lo terrenal. Y ellos, Pablo le dice, mira, yo quiero decirles a ustedes, feligreses, hermanos, que la plenitud está en Jesús. Y si la plenitud es Jesús, entonces Él es completamente Dios y es completamente humano. 100% humano, 100% Dios. Este personal, estos griegos, estos filósofos no entendían. Y hay muchos que de pronto no podemos entenderlo, pero lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque la palabra es veraz. Y dice la Biblia que sea todo hombre mentiroso, pero Dios, ¿qué es? Veraz. Dios no miente, Él no tiene sombra de variación. Si Dios lo dice en su palabra, así es. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo refuta esa idea de que Jesús no podía ser humano y a la vez divino. Y allí viene otra vez ese contraste. Pero ¿qué pasa? Somos reconciliados con propósito, porque nuestro propósito se cumple en la plenitud de lo que es Jesús. Si usted saca a Jesús de su vida, se despropósito. Si usted saca a Dios de la iglesia, solamente quedan cuerpos vacíos. Pero si Jesús es la plenitud de todo lo que existe, entonces seremos reconciliados, estaremos unidos, anexos, tendremos quien nos dirija como iglesia, y entonces nuestro propósito será ¿qué? Cumplido. ¿Cuántos dicen amén? La plenitud no solo son las riquezas. Nosotros no estamos ajenos de ser ricos, ni vamos en contra de las riquezas. Pero las riquezas son añadiduras. ¿Cuántos dicen amén? Porque la verdadera riqueza es espiritual. Déselo al Señor. La plenitud es Cristo, no las riquezas. No podemos estar comparándonos con cuántas casas tenemos, cuántos vestidos tenemos, cuántas alhajas tenemos para decir que somos cristianos. Es que la plenitud que vive en ti te hace rico. Esa es mi riqueza, ¿verdad? Y entonces no podemos decir, y como les digo, no estamos ajenos, no estamos en contra de que Dios nos enriquezca. De hecho, la palabra dice que Él se hizo como pobre, no es que era pobre. Como pobre, ¿para qué? Enriquecernos. Pero desde lo espiritual, no podemos poner las riquezas humanas primero que las espirituales. Luego entonces, el poder no es la mayor riqueza. Los bienes materiales no son la mayor riqueza. Aún nuestros dones y talentos son regalos de Dios y no son nuestra riqueza. ¿Sabe cuáles son nuestras riquezas? La plenitud que hay en Cristo Jesús. Si la iglesia tiene la plenitud que es Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una iglesia enriquecida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos son ricos? Gloria a Dios, porque la plenitud es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, la persona de Jesús es nuestra plenitud. Voy a repetirlo para que se lo lleve en su corazón. La persona de Jesús es nuestra plenitud. Si usted se halla en Dios, no hay nada que lo aparte de su amor, ni necesidad, ni situación difícil. Es más, yo le digo a la iglesia: usted tiene rabia, venga a la iglesia. Está fastidiado, venga a la iglesia. Cuando digo iglesia, al templo, porque la iglesia somos nosotros. Si usted se siente aburrido, venga a Dios. Si usted no sabe qué hacer, venga a Dios. Y si ya sabe qué hacer, siga viniendo a Dios. Si tiene muchas cosas, venga a Dios. Y si le faltan, también venga a Dios. Si hay necesidad, venga a Dios. Y si todo está suplido, venga a Dios. Es que la plenitud es Dios. Usted no puede cambiarlo, iglesia, por nada ni por nadie. La plenitud, Pablo dijo: quiero decirles, cristianos de Colosa, la plenitud es el Señor, no es el conocimiento. Y yo conozco de personas que estudian mucho,
qué bueno. A mí me gusta. Y a muchos acá nos gusta. Qué lindo. De hecho, ¿usted por qué manda a sus hijos al colegio? No los mande. No los mande más nunca, porque ya Cristo viene. No los mande. Los mandamos, hacemos todo para que vayan a la universidad, para que sean profesionales, para un mejor estilo de vida, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Si no se encuentran con la plenitud que es Cristo, perdieron todo. Que estudien todo, que hagan todo, que sean los mejores profesionales, que sean luz en medio de la sociedad, pero que su plenitud sea el Señor. Se perdió de darle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Es que nuestra plenitud, iglesia, de reconciliación es Jesús. Gloria a Dios. La persona de Jesús es nuestra plenitud. Gloria al Señor. Entonces Dios nos reconcilia mediante el plan de la salvación. Ya las iglesias predican de todo, menos del plan de salvación. Menos de la... Mira, si alguien necesita buena noticia, que venga a la casa de Dios. Wow. Si alguien necesita un milagro, que venga a la casa de Dios. Si alguien necesita renovar sus pensamientos, ¿a dónde tiene que venir? A la casa de Dios. Y si alguien está atribulado, frustrado, endemoniado, ¿a dónde tiene que venir? A la casa de Dios, donde está la plenitud que es Cristo. Es aquí, hermano. No podemos ir a otro lugar. Y número 3, para ir terminando, porque me dieron 5 minutos, llevo media hora. Es el tiempo de reconciliar a otro. ¡Wow! Usted ha sido llamado a la reconciliación de su pensamiento, reconociendo que es la inteligencia y la sabiduría espiritual, no virtual. Y no tengo en contra nada de eso. Yo nada más muevo un mouse y se me pierde el cursor. Aquí allí me enseñaron. Pero la plenitud es el Señor. Entonces, usted tiene un llamado, porque Dios lo ha reconciliado de sus pensamientos. Tiene un propósito en la plenitud de Cristo. ¿Qué va a hacer? Tiene que usarlo. Es que usted no puede vivir sin dar la plenitud que tiene dentro de usted. Alguien tiene que conocer al Cristo que vive en su vida, iglesia. No es posible que no nos ganemos un alma. Y es que cada uno debería tener un Timoteo. Cada persona, sea estudiada, sepa cómo hacer o no hacer, debería decirle a otro: wow, yo me siento pleno y plena porque tengo a Jesús. Y ¿sabes algo? Con todo eso que Dios te ha dado, a partir del versículo 21 me dice, Pablo escribe y dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La muerte de Cristo nos reconcilió con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa reconciliación que está en ti necesita dársela a usted a otro. Nadie es suficientemente bueno como para salvarse a sí mismo. Somos salvos por gracia a través del sacrificio de la cruz, de lo que hizo Jesús en la cruz. Ahora, como nadie es suficientemente bueno como para salvarse a sí mismo, Jesús muere en nuestro lugar, perdona mi pecado, me salva, y ahora la iglesia tiene una responsabilidad de amor. La iglesia, he dicho, la iglesia tiene una responsabilidad ¿de qué? De amor. Usted no puede quedarse con la reconciliación que Dios ha hecho en su vida para con toda la eternidad y guardársela para usted. No es posible que festejando, celebrando 54 años, nos conformemos. Es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de ¿qué? De llevar el mensaje, la noticia de reconciliación del pecador con el Dios Padre que lo espera. Hay algo hermoso
que me llama la atención cuando el hijo pródigo, cuando la historia del hijo pródigo, cuando uno lo lee, si no lo lee meditando, se puede uno confundir. Pero ¿sabe? Quien estaba a la puerta, digo puerta por decir, en el lugar esperando, era el padre. Y quien corre a recibir no es el hijo que corre al papá. ¿Sabe quién corrió? El padre hacia el hijo. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando hay una iglesia indetenible. Cuando hay una iglesia que puede darle a otro para que ese se reconcilie con ese papá que quiere cogerlo, que quiere abrazarlo. Pero ¿quién tiene que hacer eso? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Cristo es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos los que tenemos ya todo reconciliado en Cristo Jesús. Pues ahora a nosotros nos toca ir y llevar esa responsabilidad de amor y ganar a nuestro prójimo, a una familia, a una persona, a un vecino. Hermano, y cuán difícil es mostrar la reconciliación que el Señor ha hecho con nosotros a la familia, porque ellos nos conocen tal cual somos. Ay, ese es más difícil. Saben que somos flojos, perezosos, que no sé qué, que somos malcriados. Entonces te desarman. Por eso tenemos que vivir como lo que somos, hijos e hijas de Dios, que nos equivocamos, pero que no vivimos en pecado. Porque equivocarse es una cosa y vivir en el pecado es otra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted tiene que llevar, porque es tiempo de reconciliar a otros. ¿Sabe cómo? Tu estilo de vida debe decir que Cristo vive en ti. Por lo tanto, Pablo exhorta a que nos mantengamos firmes en el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Hay dos maneras de poder darles a otros el plan de la reconciliación. Una es manteniéndonos firmes en lo que hemos creído, manteniéndonos firmes en la fe. Y nuestra fe es que hay una fe natural. Todo el mundo sale al trabajo y dice: yo tengo fe que voy a regresar a la casa. Es una fe natural, todo el mundo tiene esa fe. Yo tengo fe que me duermo y voy a despertar. Pero esta fe es la fe en la plenitud que es Cristo Jesús. Esa es la fe. La iglesia debe mantenerse firme en la fe. Y número 2, que no se mueva de la esperanza de lo que significa el evangelio para nosotros. Nosotros no estamos aquí para hacer trueques con el mundo. No estamos aquí para hacer trueque con las herejías del sistema. Estamos aquí para vivir en plenitud y para dar esa plenitud a los demás. Empieza en casa, empieza con tu vecino, gánate a alguien para Cristo. Aquí Dios nos muestra que Pablo hace una radiografía y dice: en otro tiempo eran extraños, tenían pensamientos malos y vivían mal. ¿Cuántos vivíamos así? Dígame, sin vergüenza, levante la mano. ¿Usted era bueno antes de conocer a Cristo? Ni conociendo a Cristo somos buenos, pero Él nos justificó, ¿verdad? Y mira, éramos extraños, actuábamos mal. Ahora actuamos mal y no podemos dormir. Eso es buena noticia. Ay, Dios mío, ay, ¿qué hice? Ay, eso está bien. Pero que tú te duermas y no te interese, ¿hay algo malo? Porque el Espíritu Santo nos muestra y nos guía a toda verdad. Entonces, éramos extraños. Esa radiografía de que pensamientos malos, ahora están malos, y uno dice: poder de Dios, dice uno. Si te golpea el dedo pequeño, ¿qué quieres decir cuando te golpea? Uno quiere mentarle la mamá a la mecedora, hermano. Porque eso es lo que uno más se golpea, con la mesa o con la mecedora. Y uno dice: santo, aleluya, ay, Dios mío. Porque ya tú no puedes decir otra cosa, hermano. Ya usted no puede decir otra cosa. Y si se le salió, está grave porque la tiene adentro. Entonces, cambiemos. Para reconciliar a otro, usted tiene que vivir su reconciliación. Un pensamiento nuevo, un nuevo estilo de vida, una nueva manera hasta de saludar.
no la saludo más porque esa vecina me cae gorda. Usted no puede hablar así, aunque le caiga gorda. No estoy hablando con Glenia Payares. Sí, no, mire, o que le caiga flaca como a mí, que soy flaca. No, mire, la única manera de reconciliar a otro es viviendo nuestra reconciliación. Es sabiendo que nuestra manera de pensar no es la misma del sistema en que nos encontramos. Para ir concluyendo, iglesia amada, una iglesia reconciliada es una iglesia que reconcilia. Una iglesia que tiene definido la inteligencia y la sabiduría espiritual sabrá qué hacer en los momentos difíciles. Sabrá qué alternativa tomar frente a cualquier cosa que vivamos. 54 años y más no se improvisa. Es que Cristo ha sido la plenitud del cuerpo de Cristo, de nuestra iglesia. Y yo recuerdo que fui reconciliada en un momento de crisis familiar. Y yo llamo tu atención para que recuerdes en qué momento Dios se encontró contigo. Yo me encontré en un momento donde tuve una madre que quedó ciega por glaucoma y yo no sabía qué hacer. Allí Dios me halló. Allí Dios me encontró porque estaba triste, porque no sabía qué hacer. Era una muchachita, no tenía nada cómo ayudar en casa. Dios me halló y me reconcilió con la verdad. Unos pastores, un equipo ministerial, que lo que soy lo debo a Dios y a esta iglesia. Porque cuando tú conoces la verdad, sabes cuál es la mentira. Nadie te puede engañar. Usted no va a chulear ¿cuál será la mentira? No, usted dice, yo vivo en la verdad y lo que no está allí, todo lo demás es mentira. Porque la plenitud es Cristo. Y en esta iglesia fui reconciliada con Dios y su propósito ha sido la plenitud de Cristo en mi vida. Y yo creo que esta iglesia de sus 54 años nunca ha cambiado a Dios. Nos hemos equivocado, sí, pero nunca hemos cambiado el fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Fui llamada con propósito y ahora yo no puedo callar. No, la iglesia no puede ser muda. Lo que canta una cantante colombiana barranquillera, no diga el nombre porque no vamos a dar publicidad. Que sorda, muda, ciega. La iglesia no es así. La iglesia tiene voz. La iglesia tiene que anunciar el plan de reconciliación. La iglesia tiene que anunciar el plan de vida. La iglesia siempre va a dar la diferencia. La iglesia siempre va a impartir los valores y principios espirituales primero. No es lo primero lo humano. No es lo primero, no. Lo primero es inteligencia y sabiduría y conocimiento ¿en quién? En la plenitud de Cristo. Termino diciendo, la amada iglesia, que usted ha tenido un llamado a la reconciliación, que usted y yo hemos sido reconciliados con propósito, pero lo más hermoso es que es el tiempo de reconciliar a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen el reto en esta mañana de ir y predicar las buenas noticias? Hermanos, si el mundo está lleno de malas noticias, usted es el portador de buenas noticias. Hay hermanos que uno no quiere ver, porque cuando se acerca a ti uno dice, ay, me escondo, ya viene a darme la mala noticia. Yo viví un tiempo peladita, ahora estoy más peladita, pero cuando estaba más peladita, y una hermanita que ya no está aquí, está en otra congregación, cuando yo la veía, yo decía, ay, yo me voy a esconder, porque me dañaba el día. Tú no sabes que se murió. Ay, sí. Tú no sabes que se dejaron. ¿Cómo va a ser? Usted no sabe que perdió el año, ¿verdad? Y yo decía, ay, no, me asusta. Aquí no. En la iglesia de Chaday tampoco. Eso es en otras iglesias. Y uno que yo me escondo porque, hermanos, buenas noticias.
La iglesia tiene que abrir su boca y decir, la buena noticia es Cristo. Ahí está la plenitud. ¿Por qué usted y yo muchas veces nos sentimos frustrados? Se nos olvida a que Dios nos llamó. Se nos olvida, hermano. Pero esta iglesia ha sido un pilar en medio de la adversidad. Mi amada Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, hoy Iglesia de Reconciliación, ante Dios estoy, que la amo con todo mi corazón. Y que oramos, gracias Roque, y que oramos por ustedes. Es que las iglesias que están en los diferentes lugares ha sido un llamado a la reconciliación para con otros. Así que desde aquí hasta cualquier lugar del mundo, nadie callará nuestra voz. Reconciliaremos al mundo con Dios. No tiene que ir a todo el universo, tiene que empezar en su casa y con los que están cerca de usted. Empiece allí. Esa es la nación. ¿Quiere ir a la nación? Su familia y su vecino, esa es la nación suya. Y de allí, si Dios quiere, mandarnos a otro lugar. Gloria al Señor. Jamás la iglesia de reconciliación dejará de reconocer que la plenitud es Cristo. Jamás la iglesia de reconciliación dará lugar a pensamientos y a herejías inadecuadas. Jamás la iglesia de reconciliación cerrará su boca, porque le dirá al mundo y al sistema: Dios es todo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la persona de Jesús es nuestra plenitud.